Bienvenidos a esta cuarta clase de cálculo actuarial. Vamos a continuar analizando los temas que venimos viendo respecto de rentas vitalicias. En la clase anterior terminamos de analizar los diferentes tipos de rentas, cómo calcular el costo. Y hemos calculado en todos los casos el costo considerando que pagábamos una prima pura única, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho inicialmente, cuando arrancamos a ver el tema de cálculo actuarial, que como en toda operación financiera, siempre tiene que haber una ecuación de equilibrio, un equilibrio entre lo que es el pago de las primas y el desembolso por parte de la compañía. Todo lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora es evaluar los desembolsos por parte de la compañía. Hemos estado calculando el costo de la renta como el valor actual de los desembolsos por parte de la compañía, suponiendo en todos los casos que pagábamos con una prima pura única U. Pero cuando nosotros vimos los componentes, los diferentes elementos que tiene un contrato de seguro, habíamos visto que las primas podían ser nosotros podíamos tomar la decisión de pagar con una prima pura única, ¿sí? Que es la que se denomina U, o podíamos decidir pagar con primas periódicas, en donde siempre, o inicialmente en el cálculo actuarial, usamos primas anuales, ¿sí? Recuerden que la periodicidad que utilizamos es siempre anual. ¿Mm? Entonces, podemos decir que el costo de un seguro que se identifica con U puede ser cancelado en el momento de la contratación pagando U pesos, que es la prima pura única, o en forma periódica mediante H primas de valor P, a intervalos regulares, en general años. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora a ver cómo sería, ¿sí? O cómo calculamos el costo cuando lo pagamos con primas periódicas. ¿Sí? Si nosotros pagamos el costo con una prima pura única, acá tenemos el diagrama temporal, yo voy a usar, o vamos a utilizar para esta clase, una renta, fíjense que está diferida por H periodos y es temporaria por N, pero esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Es aplicable para cualquier tipo de renta, es simplemente para ejemplificar. Si nosotros pagamos con prima pura única, diríamos que el costo de esta renta lo podemos calcular como C por N de X más H, menos n de x más h más n sobre d de x, ¿sí? Siempre evaluando a la edad x. ¿Qué ocurriría si nosotros pagáramos con primas periódicas? ¿Sí? Fíjense, durante la primera etapa, los h periodos, los primeros h años, vamos a pagar primas periódicas y luego vamos a empezar a percibir por parte de la compañía lo que hayamos contratado. Insisto, esto es un ejemplo, ¿sí? También podríamos decidir pagar las primas durante toda la vigencia del contrato. Pero he tomado este ejemplo para mostrarles cómo es el cálculo cuando las primas son periódicas. ¿Qué vemos acá? Estas primas constituyen una renta también, ¿sí? Constituyen una renta que también van a estar supeditadas a la vida del asegurado, porque obviamente que en el momento de que el asegurado muera, no va a seguir pagando las primas. Entonces, podemos calcular el costo, este costo U, como el valor actual de esta renta temporaria que conforman estas primas. Y como es temporaria, en el numerador tendremos una resta, n de x menos n de x más h. Recién en la definición vimos, a la cantidad de primas la vamos a denominar con una letra h, sobre d de x, que es el momento en el que estamos haciendo la evaluación. Y eso va a ser igual a la renta que hemos contratado, que en este caso puntual es la misma renta que vimos anteriormente, una renta temporaria con vigencia entre la edad X más H y la edad X más H más N, temporaria por N años. ¿Sí? Bien, entonces, si vemos cómo es el costo cuando pagamos con prima pura única, decimos U es igual a C por n de x más h menos n de x más h más n sobre d de x. Y si pagamos con primas periódicas, tenemos por un lado la renta de las primas y por otro lado la renta que conforman los términos de la renta. Si los segundos miembros son iguales, los primeros miembros también lo son. Entonces nosotros podemos decir que el costo de la operación, cuando se paga con primas periódicas, lo vamos a calcular como P por una n de x menos n de x más h sobre d de x.
¿sí? Un dato que es importante tener en cuenta es que la renta que forman las primas las rentas son siempre adelantadas, porque ninguna compañía de seguros nos va a asegurar si nosotros no pagamos al menos una prima. En conclusión, las rentas que forman los pagos de las primas son siempre rentas vitalicias adelantadas. Bien. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando aparecen las rentas subperiódicas, es decir, ya el periodo no es más un año, sino que es un periodo menor a un año, por eso es subperiódicas, dígase semestre, bimestre, mes, lo que fuera, ¿sí? Se denomina renta vitalicia subperiódica a toda prestación que se paga o que se cobra con una periodicidad distinta al anual, condicionada a la supervivencia del asegurado. Por ejemplo, es una renta vitalicia mensual el cobro de la jubilación. Y podría ser una renta vitalicia semestral el aguinaldo que se paga sobre la jubilación. ¿Sí? Bien. Vamos a mostrar acá para una determinada renta, ¿sí? Cómo se calcula, pero es aplicable para todos los diferentes tipos de renta que hemos visto. Si nosotros tenemos una renta vitalicia inmediata, ilimitada y vencida, el factor de actualización subperiódico va a ser A de X con un supraíndice M, que es lo que indica la periodicidad. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con el factor de actualización anual más un factor de corrección M-1 sobre 2M. ¿Sí? Si la renta fuera adelantada, el factor de actualización subperiódico lo vamos a calcular con el factor de actualización anual menos el factor de corrección M-1 sobre 2M. Fíjense que la única diferencia que hay entre la fórmula de la vencida y la fórmula de la adelantada es que en la vencida se suma el factor de corrección y en la adelantada se resta el factor de corrección. Es importante aclarar que en el caso de las rentas subperiódicas, esta fórmula, todo el desarrollo de esta fórmula ustedes lo tienen en Econet, tienen un apunte, un pequeño cuadernillo en donde está el tema de rentas subperiódicas, rentas vitalicias subperiódicas y seguros de retiro, que obviamente necesitan verlo. Acá, en ese cuadernillo, está la deducción de cómo llegamos a esta fórmula y se explica que son aproximaciones, ¿sí? Porque no hay tasas de mortalidad para periodos inferiores a los anuales, a los años. Entonces se hace como una aproximación para poder determinar los valores de las rentas cuando no son anuales, cuando son subperiódicas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que si los periodos son meses, M es igual a 12, si son bimestres, M es igual a 6, si son semestres, M es igual a 2. Nosotros vamos a trabajar para este desarrollo con rentas adelantadas y con M igual a 12, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, que presten atención, porque si cambiara la periodicidad de las rentas, M va a tomar otro valor, ¿sí? Y si las rentas no fueran adelantadas, cambiaría el signo del factor, el signo que precede al factor de corrección. Bien, vamos a ver el caso de una renta vitalicia inmediata y limitada, ¿sí? Si la renta fuera anual, el costo lo calcularíamos como el término de la renta por el factor de actualización actuarial, C por N de X sobre D de X. Si la renta es mensual, el costo se calcula como M por C, ¿sí? Acá multiplicamos, en este caso 12 sería, ¿no es cierto?, porque está la cantidad de meses por el término de la renta. Sería como una anualización entre comillas del término de la renta por el factor de por el factor de actualización actuarial subperiódico. ¿Y esto a qué es igual? A M por C por el factor de actualización actuarial anual menos el factor de corrección M-1 sobre 2M. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos por los valores de conmutación, podemos decir que el costo va a ser igual a 12 por el término de la renta por el factor de actualización. O 12 por C, entre corchetes, N de X menos D sobre D de X menos 11 sobre 24.
¿Mm? Así se expresaría o calcularíamos el costo de una renta vitalicia inmediata, ilimitada, adelantada, de término mensual. Bien. Veamos qué ocurre si la renta vitalicia es diferida e ilimitada. La renta anual, el costo lo sabemos calcular, ¿sí? Sería C por una N de X más M sobre D de X. Esto lo acabamos de ver en el video anterior, ¿sí? ¿Cómo calculábamos nosotros este costo? ¿Cómo hicimos para llegar a deducir esta fórmula? Y dijimos, bueno, tomemos una renta ilimitada tomada a la edad X más M y actualicémosla por M periodos para poder calcular el costo. Lo mismo vamos a hacer para el caso de la renta mensual. ¿Sí? Nosotros vamos a decir M por C por el factor de actualización subperiódico, M por C, que va a quedar igual a una renta vitalicia tomada a la edad X más M, menos el factor de corrección, M menos 1 sobre 2M, por el factor de actualización actuarial por M periodos, ¿sí? Por el diferimiento. Actualizo por el diferimiento para evaluar a la edad X. Si reemplazamos por los valores de conmutación, nos va a quedar 12 por C por N de X más M sobre D de X más M menos 11 sobre 24, y acá actualizamos hasta la edad D de X, ¿sí? D de X más M sobre D de X. Presten atención en que numerador y denominador dentro del paréntesis tienen el mismo subíndice. ¿Sí? Bien. Tenemos acá la expresión para calcular el costo de una renta vitalicia diferida, ilimitada, adelantada, mensual. Veamos qué ocurre si la renta vitalicia es inmediata y temporaria. Si la renta fuera anual, nosotros ya sabemos que si es temporaria, en el numerador vamos a encontrar una sustracción. N de X menos N de X más N sobre D de X. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando la renta es mensual? Bueno, multiplicamos el término por M, ¿sí? Que en este caso ya hemos visto, estamos trabajando con rentas mensuales, es igual a 12, por el factor de actualización de la renta temporaria subperiódica. ¿Mm? Esto que sería igual a una sustracción entre una renta ilimitada tomada a la edad X y otra renta ilimitada diferida, tomada, perdón, a la edad X más N. ¿Sí? Entonces, veamos, A de X menos el factor de corrección, esto queda evaluado a la edad X, menos A de X más N, menos el factor de corrección, y como esta renta queda evaluada a la edad X más N, la actualizamos por N periodos con el factor de actualización actuarial. Reemplazamos por los valores de conmutación y nos va a quedar que el costo de esta renta vitalicia inmediata temporaria subperiódica, como es mensual, es 12 por C por N de X sobre D de X menos 11 sobre 24, mismo subíndice en esta fracción, menos N de X más M sobre D de X más N, mismo subíndice en esta fracción, menos el factor de corrección, 11 sobre 24, y este segundo término, el segundo término actualizado por n periodos con el factor de actualización d de x más n sobre d de x. Y obtenemos así el costo para la renta vitalicia temporaria, inmediata, adelantada, mensual. Bien. Estos son los casos más generales, ¿sí? Pero pueden plantearse también las otras, puede ser, en vez de inmediata y temporaria, podría ser el caso de que la renta fuera diferida y temporaria, ¿sí? Y aplicamos exactamente lo mismo para el cálculo del costo de la renta subperiódica. Bien, vamos a ver un ejemplo. Calcular el costo que resulta para una mujer de 40 años que quiere cobrar a partir de los 62 años $3.200 mensuales si contrata la operación al 4%. ¿Sí? Vamos a calcular el costo a la edad de contratación, 40 años. La renta está diferida por 22 años, ya que va a empezar a cobrarla a partir de los 62. Como la renta es mensual, vamos a multiplicar el término de la renta por 12
y por el factor de actualización de una renta diferida por 22 tomada a los 40 y de término mensual. ¿Sí? Fíjense todo lo que podemos, todos los datos que nosotros podemos obtener de esta fórmula. Edad de contratación 40, diferimiento 22 años. Esto quiere decir que va a empezar a cobrar a los 62. La renta es mensual, y esto podemos verlo en el supraíndice o podemos verlo acá en esta expresión, cuando el término de la renta es multiplicado por 12. Si reemplazamos por los valores de conmutación, nos va a quedar que el costo lo vamos a calcular como 12 por 3.200 por n de 62 sobre d de 62, mismo subíndice, menos 11 sobre 24 por d de 62 sobre d de 40, que actualizamos a la edad de contratación para que nos quede el costo a los 40 años. Si reemplazamos por los valores de conmutación, obtenemos el costo, ¿sí? A los 40 años, esta persona debería invertir $190.296,22 para cobrar a partir de los 62 años una renta mensual de $3.200. Bien, ahora, todo esto que nosotros vimos, hemos hecho la misma secuencia que cuando vimos las rentas periódicas. Primero analizamos la parte de las contraprestaciones de la compañía, pero así como la mensualización la hemos visto ahora para las contraprestaciones de la compañía, podría suceder que decidamos pagar las primas en forma mensual, ¿sí? O en una periodicidad diferente del año. Y para ver cómo lo resolvemos, vamos a plantear también un ejemplo, vamos a continuar con este ejemplo. Y vamos a ver, o vamos a intentar calcular a cuánto ascenderían las primas mensuales que deberían pagarse para cancelar la operación anterior en 10 años, ¿sí? Es decir, que en vez de pagar ahora al inicio del contrato, a la edad 40, $190.000, esta persona, esta mujer que está contratando, decide pagar primas mensuales entre los 40 y los 50 años. Si vemos el diagrama temporal, vamos a ver que esto, las primas, el pago de las primas constituye una renta. Recuerden que las primas son siempre adelantadas. Las rentas que constituyen las primas son siempre adelantadas. La última prima la va a pagar a los 49 años, porque al ser adelantada abarca hasta el momento 50. Y luego, a los 62, comenzará a percibir la renta. Bien, entonces podemos decir que la renta que conforma las primas es una renta inmediata y temporaria por 10 años. Bien. Como es una renta temporaria por 10 años, vamos a tener una sustracción, ¿sí? Y lo vamos a calcular como 12 por la prima, que es lo que queremos averiguar, por eso dejamos P, por la diferencia entre dos rentas ilimitadas, una tomada a los 40 y una tomada a los 50. N de 40 sobre D de 40 menos 11 sobre 24, mismo subíndice, menos N de 50 sobre D de 50 menos 11 sobre 24, mismo subíndice. Como este segundo término está evaluado a los 50 años, lo actualizamos multiplicando por el factor de actualización D de 50 sobre D de 40. Así ambos términos están valuados a la edad de 40 años y podemos determinar el costo. ¿Qué vimos nosotros recién? Nosotros sabemos cuánto sale esta operación, sabemos cuánto sale una prima de $3.200 mensuales a cobrar a partir de los 62 años. Sale $190.296,22. Es decir, que si nosotros podríamos reemplazar U por su valor, entonces ya la única incógnita que nos quedaría sería P. Entonces, reemplazamos U por su valor y los valores de conmutación por sus valores. Y fíjense que la única incógnita que nos queda es P. Despejamos P y obtenemos el valor de las primas mensuales que debería pagar esta persona durante 10 años para, a partir de los 62, cobrar $3.200 mensuales hasta que se produzca su fallecimiento. Bien. Hasta aquí lo que tiene que ver con rentas subperiódicas, tanto para calcular el valor de las primas subperiódicas como para calcular el término de la renta cuando es subperiódica. Vamos a ver ahora
un pequeño pantallazo del tema seguros de retiro. Esto ustedes lo van a desarrollar bien con los profesores de práctica. Simplemente les vamos a hacer aquí una pequeña mención a qué es un seguro de retiro, ¿sí? Un seguro de retiro es una herramienta de ahorro, fundamentalmente. En conclusión, tiene carácter voluntario y está destinado a tomar al tomador de la póliza una renta vitalicia al momento del retiro. El tomador de la póliza aporta dinero, ¿sí? Ya sea en un único pago o en pagos periódicos, durante el tiempo que él decida. Y en cualquier momento él tiene la opción de realizar rescates parciales, rescates totales, o obtener una renta vitalicia hasta su muerte, pagada por la compañía que emite la póliza de este seguro de retiro, ¿sí? Tenemos aquí entonces una primera etapa, que es la etapa del ahorro, que es la etapa durante la cual la persona se dedica a ahorrar dinero, por eso se llama etapa de ahorro. Esta etapa es netamente financiera. Acá lo único que hace esta persona es depositar dinero a una determinada tasa de interés, ¿sí? Y acumula fondos. Con estos fondos, él podrá comprar luego diferentes tipos de renta, ¿sí? Puede ser una renta vitalicia normal, podrá comprar una renta vitalicia temporaria, podrá comprar una renta vitalicia garantizada. Se denomina garantizada porque tiene una parte que es netamente financiera y una parte que es actuarial. O podrá comprar una renta vitalicia extensiva al sucesor. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que los fondos que uno acumula durante la etapa de los ahorros son deducibles de la base del impuesto a las ganancias. No pagan bienes personales y además estos ahorros son inembargables y son heredables, es decir, si fallece el ahorrista, sus herederos recibirán el dinero que él ha acumulado. ¿Sí? Cosa que no ocurre en las operaciones actuariales. Recuerden que una vez que una persona fallece, el contrato con la compañía de seguros se termina. ¿Sí? Lo que él haya ahorrado es heredable. Así es que, bueno, este es un pequeño vistazo sobre el tema de seguro de retiro que ustedes van a ver mucho más ampliado en las clases con los profesores de práctica. Y hasta aquí llegamos con este video. Hasta aquí hemos visto todas las operaciones que tienen que ver con seguros en caso de vida. A partir del próximo video vamos a empezar a ver las operaciones que están vinculadas con seguros en caso de muerte. Muchas gracias.